Es necesario cerrar capítulos de la vida para poder escribir nuevas historias. Acéptate, perdónate y ámate. Busca ayuda profesional. Doctora Andrea Manjarres, Centro Materno Infantil del Nordeste. Teléfono 809-588-7080, extensión 123. Mi vida. Muy buenos días para todos ustedes. Es para Andrea Manjarres Herrera un gusto estarles acompañando de nuevo en su sección Diagnóstico Social. Y en el día de hoy, para continuar con varios de los comentarios interesantes que estaban realizando mis compañeros, vamos a hablar del tema del ingreso de los chicos al colegio, de cómo nos va en este nuevo proceso de año escolar y algunos consejitos de cómo abordar esta temática. Como bien lo estaban mencionando mis compañeros, realmente para algunos de los niños y los jóvenes es un poco complicado, dispendioso, el volver a acostumbrarse a la jornada normal de estudio. Quizás el empezar a madrugar, el volver a tomar el ritmo. Claro que esto también depende mucho de las actividades que hayan realizado previamente en las vacaciones. Debemos de tener en cuenta a qué le llamamos realmente vacaciones, a qué le llamamos descanso. Vacaciones no debe ser el sinónimo de no hacer nada, de vagancia, haraganería. Atención, esto no es así. Ahora, yo estoy de acuerdo que en especial los primeros días en que los niños, los jóvenes están agotados, en especial porque en los últimos fechas siempre hay muchos exámenes finales, hay muchas situaciones que hace que ellos, pues, digamos, se agoten un poco más de lo normal. Sin embargo, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué ocurre? No pueden estar todo el tiempo levantándose temprano, todo el tiempo en la misma actitud. Entonces ahí es cuando tenemos que involucrarlo en diferentes tipos de actividades y también ir regulando incluso los horarios. No que tengan que levantarse a las 6 de la mañana como se levantaban siempre, 6:30, pero tampoco permitir que todas las vacaciones se levanten tan tarde. Hay que crear disciplina en nuestros hijos, hay que crear hábitos en nuestros hijos y desde pequeños, ¿sí? Porque entre más grandes intentamos poner unos hábitos, pues más difícil va a ser. Si desde pequeño yo estoy acostumbrado a levantarme cuando no estoy haciendo nada a las 8 de la mañana y cuando tengo actividades programadas a las 6, pues lo voy a hacer mucho más fácil. Y de grande no va a haber la dificultad de que hay discusiones conmigo, de que no se saben qué es lo que van a hacer conmigo, porque simplemente eso ya va a ser un hábito y no va a haber que despertarme, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, en estos días les aconsejo los padres que saben que sus hijos se levantan muy tarde, irlos progresivamente, ¿verdad? Acostumbrando a hacerlo más temprano. Por otra parte, el tema de los libros me parece muy interesante y muy importante que lo estábamos discutiendo. Y tengo una sugerencia al respecto que me gustaría que tanto los padres y muy especialmente las instituciones educativas estuvieran prestas a escucharla y ojalá a discutirla y ver la viabilidad de aplicación. Yo encuentro una fuerte ruptura entre el ritmo y el estilo de estudio del bachiller con el área de cuando ya pasamos a educación superior, cuando vamos a la universidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la gran dificultad de que yo estaba acostumbrada a un ritmo mucho más relajado, un nivel bajo de exigencia y hay un choque fuerte, incluso hay muchos jóvenes que les cuesta bastante el proceso de adaptación escolar, adaptación universitaria. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un proceso, ya hablando a nivel de secundaria, en el cual se parezca más a lo que vamos a vivir en la universidad. ¿Qué tiene que ver esto con los textos escolares? Y esto es algo que se hace en la gran mayoría de países. En la educación básica, ¿verdad? En la primaria, es común que se utilice un texto guía. Igual, yo creo que es lo más adecuado, como quiera. Porque si estamos aprendiendo a leer, a escribir, pues es más fácil que todos tengamos el mismo libro
todos los chicos estén trabajando en las mismas orientaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de educación secundaria, cabe la posibilidad de ya dejar de pensar únicamente en un texto, necesariamente un texto, y la manera como se trabaja con él. Porque entonces tomamos una lectura, ¿verdad? Un tema, por ejemplo, Edad Media. Y entonces el maestro elabora una pregunta en el mismo orden en que se van desarrollando los párrafos. Es muy común. O el mismo texto muchas veces. Tiene las preguntas en orden. Entonces los jóvenes ni siquiera lo leen, ellos transcriben tal cual el párrafo, primera pregunta, primer párrafo, segunda pregunta, segundo párrafo, porque ya lo saben. Y los exámenes se los realizan entonces de la misma manera. Muchas veces las mismas preguntas que han salido en clase tal cual son planteadas en los exámenes. Esto, a mi parecer, genera un aprendizaje, primero, más de tipo memorístico, poco significativo. O sea que los muchachos puede ser que pasen el examen y quizás les vaya bien, pero a la semana, al mes, no tienen ni idea de qué les estaban preguntando. Yo no me acuerdo ni esa cosa de la Edad Media, me acuerdo que la vi como en Ciencias Sociales, de resto no me acuerdo ni qué era eso. Entonces, esa no es la idea, porque desde luego queremos aprendizajes que tengan una larga duración y que tengan un eco, y que además le permitan ir ampliando el conocimiento, porque sabemos que en la mayoría de los temas van anclados a temas anteriores. Entonces, en todos los sentidos, es mejor elaborar una guía, aunque quizás sea un poco más de trabajo para el maestro, pero esto va a ser más activo a los estudiantes, una guía de preguntas, ellos mismos, y que la pueden buscar en cualquier texto. Ahora, claro, se puede recomendar un texto guía, pero que no sea necesariamente ese texto. Pueden haber otros. Y nos podemos nutrir porque quizás informaciones interesantes hay en ese texto recomendado, pero en otros encontramos otras informaciones complementarias o lo encontramos planteado quizás de una manera más sencilla, más dinámica. Entonces vamos a tener un enriquecimiento, porque como sabemos en la universidad tenemos que consultar varios textos, tenemos varios tipos de preguntas, varios tipos de exámenes. Entonces, podríamos mejorar la calidad de la educación así. En vez de pregunta 1, párrafo 1, del mismo libro todos, no. En educación secundaria podríamos jugar más a una dinámica similar a la de la universidad. Incrementaríamos los niveles de comprensión, se le exigiría más a los chicos, sería más fácil el producto de adaptación a la educación superior y por otra parte se bajaría la carga económica a los padres. Porque entonces yo puedo estudiar con el texto que tuvo mi hermano, mi primo, mi vecinito, puedo comprar cualquier texto que vea o incluso puedo ir buscando informaciones por internet o ir a la biblioteca, utilizar fuentes confiables, utilizar la enciclopedia que quizás tengo en casa. Entonces se abre un mundo de posibilidades que incluso obliga a nuestros jóvenes a desarrollar otras competencias que de la otra manera no lo hacían, porque entonces ya se encuentran con un volumen de información grande, ya tienen que aprender a seleccionar, esto me sirve, esto no, esto es de calidad, esto sí, esto está acorde a mi nivel, tienen que sintetizar la información, tienen que realmente leerla, no estar en copy-paste, ¿verdad? Leo esto, no lo leo sino lo copio tal cual y ni le estoy poniendo atención. Entonces esa dinámica podría permitirnos generar revoluciones y alivianar la carga económica de los padres. Así que los animo a pensarlo, los animo a no pensar, repensar nuestro modelo de educación y repensar la manera que estamos construyendo y deconstruyendo en nuestros jóvenes. Animar al maestro a que innovemos en las estrategias en que tenemos en clase, que no sea el cuestionario tradicional, que no sea la exposición tradicional. Animémonos a que los jóvenes se enamoren del conocimiento. Animémonos a tratar de acercarlos de una manera dinámica, didáctica, divertida al conocimiento,
donde realmente hay un proceso de construcción, de edificación, donde comprendan sobre todo la importancia práctica de tener ese conocimiento, porque también muchas veces la desmotivación está relacionada con que no veo cuál es la importancia de este tema, cuál es la importancia. Entonces tienen que comprenderlo y tienen que también darse cuenta, porque algunos de nuestros chicos dicen, cuando yo llegue a la universidad yo me aplico y así me pongo en eso, pero en el colegio eso no importa. No, todo importa, porque lo que estás aprendiendo hoy es la semilla para poder recoger en el mañana. Y es difícil que un mal bachiller sea un buen universitario. No imposible, ¿verdad? Pero es más complejo. Y sería mucho más arduo el trabajo, porque entonces habría muchos huecos que tienes que tapar. No solo es lo que se aprende en la universidad, sino también entonces llenar esos vacíos, no solo de conocimiento, sino de competencias. Recuerden que la educación de hoy en día es basada en competencias. La habilidad de ser, hacer, saber. No es solamente repetir como un lorito, es mucho más que eso. No es solamente que yo sepa decir cómo es algo, que yo lo sepa hacer y que además estamos hablando de un concepto más holístico, más completo de educación, donde la educación no solo incide en la cantidad de conocimiento que yo maneje, sino en lo que yo soy como ser humano, en lo que yo soy como persona, en mis valores, en mi forma de actuar, en lo que yo construyo o destruyo lamentablemente, en mi contexto. Así que vamos a tratar de acercarnos a nuestros chicos en estos días, desde chiquititos y a los más grandes también, y hablarles de la importancia del estudio, que no hay nada más importante que nos van a dejar nuestros padres que la educación. Esa es la principal herramienta que usted le está entregando a su hijo para enfrentarse al mundo. No es si yo le puedo dejar una casa o si yo le puedo dejar un dinerito, porque no, y lo hemos visto en muchísimos casos de familias que han logrado tener un buen capital y sus hijos lamentablemente lo han malgastado y se quedan en la pobreza. Entonces no es solo la cuestión económica, el mayor capital es la educación, y la educación desde el contexto integral, como lo estamos hablando. Entonces, hablarles de la importancia que tiene para sus vidas, de que esa es la base de lo que va a ser su futuro, pero que tienen que empezar desde ya, desde su presente. Enamorémoslo, pongámosles metas. Hija, ¿qué quieres aprender? Hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Invitémosles a ponerles retos. Y no solamente retos que involucren como si salía en el cuadro de honor o no salir, porque puede ser que sea el número 1. Pero eso no quiere decir que no esté, que esté dando su 100%. De pronto está al 80%, es una persona muy brillante y siente que no hay necesidad de dar su 100%. La competencia debe ser de tipo personal. El límite no está con el otro, no está lo que el maestro, no está en la escuela, no está en el colegio, no están mis compañeros. El límite de esfuerzo, el límite de calidad lo tengo yo. Entonces, yo me tengo que poner metas de compromiso, metas de lectura, metas de formación. No importa que en el colegio me pongan a leer 3 libros al año, yo me pongo la meta de leerme uno mensual. Y ahora, como padre, yo también tengo que dar ejemplo, porque no puedo estar exigiendo, pero mi hijo nunca me ha visto coger un libro. O yo digo que yo estoy viejo para estudiar, o estoy vieja, o digo que el estudio no es para mí, ¿vale? Y los padres, no solamente los que sean profesionales, tienen que estar pensando en el estudio. Absolutamente todas las personas, independientemente de cuál sea su labor, a qué se dedican, pueden y deben capacitarse en su labor. No importa cuál sea. Tenemos esa obligación social además, porque cada uno de nosotros
trabajamos y nuestro trabajo afecta directa o indirectamente a otras personas. Entonces tenemos la obligación de capacitarnos en todas las áreas. Entonces yo, como no, le digo a mi hijo, estudia, pero así yo sea una persona que se dedica, por ejemplo, a la limpieza en una casa, yo puedo capacitarme. Puedo capacitarme, por ejemplo, en el área de cocina, cómo innovar en la familia, ver el área de nutrición. Si yo cuido niños, incluso mirar cómo debo cuidarlos, y lo cual va a también ayudar a cómo estoy cuidando a los míos. O sea, en todas las áreas, por más humilde que la veamos, hay una manera de capacitarme y hay una manera de dar ejemplo a mis hijos. Si yo estoy diciendo, vamos, ama los libros, vamos a buscar obras literarias, poemas, cuentos que te gustan, pues yo también debo hacerme el propósito. Si quizás no me gusta la misma literatura que mi hijo, yo mismo buscar un texto y lo compartimos. Mira, yo te hablo de mi libro, se trata de esto y esto, aprendí esto de mi libro. Y así también crear esos espacios en la familia, en que además de compartir cosas como deporte, como la televisión, como la música, fiestas, que también son espacios importantes de esparcimiento, diversión, hablemos de educación y sea un tema cotidiano en mi familia, que así como decimos, no, en mi casa todo el mundo juega pelota todos los domingos, en mi casa todos los domingos conversamos un rato de los libros que estamos leyendo. Entonces, para ese joven, para ese niño, no va a ser nunca el estudio una tortura. La universidad no se va a ver como algo terrible. Cuando le pongan un trabajo no lo van a ver como, wow, qué carga. Lo va a ver como algo normal, como algo que está dentro de sus hábitos y como algo que está dentro de sus capacidades. Vamos a fortalecer esa confianza. Nosotros nos culpamos unos a los otros. Los padres señalan a las escuelas, a los colegios, al gobierno. Porque es que no hay inversión, porque se roban el dinero, porque los profesores esto, porque los profesores lo otro, no se interesan, que hay muchos chicos en el aula. Los maestros culpan a los padres, culpan al gobierno. Entonces todos nos señalamos, pero pocos tienen la capacidad de decir, sí, yo creo que yo, ¿verdad? Como padre, como maestro, como director de institución educativa, como gobierno, estoy fallando en esto y sobre todo puedo ayudar a mejorar la calidad de la educación de esta manera. Los invito a que hagamos eso. Primero, una autoevaluación con un ejercicio bien autocrítico y segundo, que digamos cómo yo puedo aportar y que nos demos cuenta, como bien lo sabemos, que la mejor forma de educar siempre es mostrando, siempre es el ejemplo. Siempre es siendo ejemplo de lo que yo estoy tratando de motivar en el otro. Y los animo finalmente a enviar a sus hijos a tiempo. No nos llevemos de la excusa que es que eso nadie los manda, eso la primera semana no hacen nada, mentiras. Así sea el proceso de socialización es importante, así sea conocer a su nuevo maestro es importante, porque si de entrada yo le doy el permiso de que no vaya la primera semana porque no han llegado la mascota, porque no ha llegado la caja que viene de Nueva York, estoy fallando. Envíelo con una mascota que tenga par de hojas, que cualquier cosa la copia, pida excusa en el colegio porque todavía no tiene el uniforme y envíelo a clase. Desde el primer día, puntual. Disciplina es la primera base de la educación. No pueden haber pretextos. Y usted, padre de familia, y usted, maestro, usted, directivo, no puede permitir que siga convirtiéndose en un hábito la ausencia en colegios y universidades. Muchísimas gracias. Recordemos que el futuro de nuestro país depende de la educación que estamos dando. Y no solo educamos en las escuelas, educamos en el día a día, no solo educamos a nuestros hijos, estamos educando a todo el que está alrededor nuestro, con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro ejemplo. Así que reflexiona, ¿qué tipo de educación le estás dando a tu sociedad? Y hazte responsable de esto. Muchas gracias. Recuerden
que para cualquier orientación estoy ubicada en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 203 o 205. 500 pesos de descuento en la primera consulta para aquellas personas que llamen y digan que son seguidores de Mañana. Y también recuerden, a través de la página en Facebook, psicóloga Andrea Manjarrés, pueden enviarnos sus sugerencias de temas y también pueden ver los programas a través del canal de YouTube, Andrea Manjarrés TV. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos presentó ¿Esta semana? Todos mis pacientes. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos presentó